Nacimos en un país lleno de fe, de creencias, donde siempre hemos salido adelante. Somos de un lugar donde la alegría nos hace únicos, auténticos y nos acerca, sacando lo mejor de cada uno. Porque estamos unidos y como familia nos sobreponemos a lo que sea. Los colombianos nunca estamos solos, siempre nos acompañamos, trabajamos juntos para lograr nuestras metas y esa solidaridad nos llena de orgullo. Somos parte de esta tierra y la vivimos con el optimismo que nos representa. Y es que Colombia nos pertenece, la felicidad que nos caracteriza nos pertenece, las ganas de ayudar nos pertenecen, el optimismo nos pertenece, la vida nos pertenece. Y la única aseguradora que es de todos los colombianos, no puede ser la excepción, Positiva nos pertenece. Por esto y mucho más, Colombia vive Positiva. Muy buenos días para todos nuestros asistentes. Reciban un cordial saludo desde Positiva Compañía de Seguros y Positiva Educa. Soy Angélica Cortés, quien los acompañará el día de hoy con la acción educativa de la Comunidad Nacional de Conocimiento en Gestión de la Seguridad Vial, con la temática titulada Sesión 9, Taller 2, Programas de Gestión de Riesgos Críticos y Factores de Desempeño en Seguridad Vial. Para dar inicio, le damos la bienvenida a nuestro experto de la comunidad, el doctor Francisco Miguel Mier Rodríguez. Él es magíster en prevención de riesgos laborales, profesional en seguridad y salud en el trabajo, auditor interno de seguridad vial ISO 39001, certificado en manejo preventivo por la National Safety Council, consultor, conferencista y docente en prevención de riesgos laborales y seguridad vial. Doctor Francisco, muy buenos días y bienvenido. Gracias, Angélica. Muy buen día para ti, pues para todas las personas que nos ven en este momento y que luego nos van a ver en diferido. Y como siempre, pues muy complacido por invitarme a este espacio y como siempre, pues con toda la intención de aportar nuestro granito de arena en la gestión del conocimiento. En el día de hoy, pues vamos a desarrollar un taller súper interesante, pero antes de eso vamos a hacer un breve recorrido por la ruta del conocimiento. Este año ya hemos desarrollado 2 talleres, hicimos una sesión 3 sobre el tema del liderazgo y compromiso por la alta dirección relacionado con la gestión en la seguridad vial. Luego estuvimos desarrollando un taller sobre la gestión de riesgos viales con la aplicación de la metodología GTC 45 y hoy estamos en este taller que se titula Programas de Gestión de Riesgos Críticos y Factores de Desempeño. Pero estaremos desarrollando nuevas temáticas. Tenemos posteriormente una sesión taller relacionada a la gestión de competencias y responsabilidades en seguridad vial. Vamos a hablar también sobre la evaluación del comportamiento relacionado con la seguridad vial y finalizaremos con una sesión relacionada a las estrategias para promover hábitos y comportamientos y conductas seguras en la vía. Entonces, una ruta de conocimiento bastante interesante, como siempre, con temas de actualidad, con la intención de aportar a todos los prevencionistas. Dicho esto, pues creo que es momento oportuno para proceder con el sondeo, Angélica. Así es, doctor, muchas gracias. Bueno, les recordamos a nuestros asistentes que a lo largo de esta acción educativa realizaremos 2 sondeos, uno al iniciar y otro al finalizar. El objetivo del sondeo inicial es saber con qué conocimientos llegan nuestros asistentes y el objetivo del sondeo final es saber con cuáles se retiran. Entonces, vamos a dar inicio con nuestro sondeo inicial. Vamos con la primera pregunta. Paso de resolución 4595 de 2022 asociado a programas de gestión. A, paso 6, B, paso 8, C, paso 10. Vamos a darles unos segundos a nuestros asistentes para que seleccionen la respuesta que consideren correcta. Vamos a conocer el resultado de esta primera pregunta. Dice A, paso 6, 42%, B, paso 8, 44% y C, paso 10, 14%. Vamos con la segunda pregunta. No es un ítem obligatorio en los programas de gestión. A, línea base, B, factor de desempeño, C, instructivo.
Les recordamos también a nuestros asistentes que pueden generar sus preguntas a través del chat. Bueno, vamos a conocer el resultado de esta segunda pregunta. Dice A, línea base, 52%, B, factor de desempeño, 19%, C, instructivo, 29%. Bueno, vamos con la tercera y última pregunta. Los programas de gestión deben contener indicadores A, verdadero, B, falso. Vamos a conocer el resultado. Dice A, verdadero, 97% y B, falso. Muchas gracias a todos nuestros asistentes por sus respuestas y entonces ahora sí, doctor Francisco, vamos a dar inicio a nuestra acción educativa del día de hoy. Bueno, listo. Muchas gracias, Angélica. Bueno, aquí vemos que está bastante, tenemos un reto importante para superar esta evaluación, pues ya que veo que hay, digamos, una incertidumbre importante sobre los temas que acabamos de preguntar. Bueno, entonces el reto es hacer todas las aclaraciones pertinentes en este taller, pues para que al final tengamos la claridad. Iniciamos con esta frase muy importante, creo que es muy pertinente para el taller del día de hoy, de René Descartes, que dice: no basta tener buen ingenio, lo principal es aplicarlo bien. Tiene que ver con la temática del día de hoy relacionada con los programas de gestión de riesgos críticos asociados a seguridad vial y factores de desempeño. No basta con tener un buen programa estructurado o que sepamos estructurarlo bien. Lo importante es que de verdad los programas impacten o redunden en los objetivos del plan estratégico de seguridad vial, pues que es gestionar el riesgo y pues más allá de la gestión del riesgo es lograr que ese riesgo no se materialice, es decir, que no ocurran siniestros viales en este caso. Entonces, lo interesante en sí no es tener el programa, sino aplicarlo, llevarlo a la operatividad real de la empresa. Precisamente el objetivo de este taller es brindar unas orientaciones sobre el diseño y administración de programas de gestión de riesgos críticos en seguridad vial conforme a criterios actuales de la resolución 4595 de 2022 del Ministerio de Transporte. Entonces, esa es la intención con este taller, dar algunas orientaciones de cómo no solamente diseñarlo, sino también de cómo administrarlo para poder impactar de verdad con estos programas en la gestión de la seguridad vial. Como objetivo o subobjetivos, objetivos específicos, vamos a tratar de reconocer la estructura mínima de un programa de gestión, de acuerdo a lo que nos dice la resolución 4595, en el paso número 8, que vi que en el sondeo, pues, el 44% respondió de manera acertada a la pregunta, es decir, que todavía hay alrededor de un 50 y algo por ciento que no está familiarizado todavía con el paso asociado a los programas, que es el paso número 8. Y por otro lado, pues también lo que pretendemos aquí en este taller es lograr reconocer la relación y aplicación de los factores de desempeño en el marco de los programas de gestión. Este tema de factores de desempeño todavía genera mucha duda, mucha inquietud. Y bueno, en este espacio también lo que pretendemos es como dar la claridad sobre ese tema en particular, sobre los factores de desempeño dentro de los programas de gestión de seguridad vial. Bueno, contextualizando un poco, recordemos que en Colombia hoy tenemos una metodología para el diseño, implementación y verificación de planes estratégicos de seguridad vial a la luz de la resolución 4595 de 2022. Esta metodología que está dentro de esta norma y pues tiene un ciclo PHBA de Deming
que se compone por fases y a su vez cada fase contiene unos pasos. Y nuestro tema de hoy se ubica en la fase de planificación, que paso del 1 al 8, y específicamente este tema lo encontramos en el paso número 8. Paso número 8, que trata sobre programas de gestión de riesgos críticos y factores de desempeño. Aquí estamos viendo en pantalla la relación de este paso con relación al decreto 1072 de 2015. Recordemos que el plan estratégico de seguridad vial debe estar articulado al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Entonces aquí nos están mostrando cuál es la relación que tiene este paso número 8 con el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, y vemos que este paso 8 tiene relación con el artículo 224.623 y 224.624, que tratan sobre la gestión del riesgo y medidas de control y prevención. Y pues vemos también allí cómo se relaciona este paso con el sistema de gestión de la seguridad vial bajo la norma internacional ISO 39001, que es con el paso, con el numeral 6.3, que habla sobre factores de desempeño. Entonces, estamos hablando de programas de gestión. Pero, ¿qué es un programa de gestión? ¿Qué es un programa de gestión? Un programa de gestión básicamente lo que trata es de abordar un problema específico, en este caso un riesgo en particular. Recordemos que son varios programas de gestión que como mínimo tenemos que implementar, de acuerdo a lo que nos dice el paso 8 de la resolución 4595. Ojalá que los asistentes tengan a la mano la norma, específicamente en este paso número 8, para que lo vayan visualizando a medida que vamos avanzando con la presentación, y quizás al final tengan más claridad con las preguntas que van a realizar. Bueno, entonces el programa de gestión lo que busca es gestionar de manera detallada, a través de unas acciones y estrategias, un riesgo en particular. El programa de gestión es una manera de gestionar riesgos de una manera un poco más exigente, debido a que nos conlleva una medición de esa gestión. Justamente esto del tema de la medición, apenas escuchamos medición, se nos debe venir a la mente el tema de los indicadores, que tenía que ver con la última pregunta del sondeo. A propósito, que la mayoría respondió de manera acertada. Hay un 3% que pensaba que los programas de gestión no incluyen indicadores, y pues sí, incluyen indicadores porque es una manera para medir esa gestión a través de cada programa. Entonces, con los programas lo que se pretende es, digamos, arropar unas medidas, unas acciones, unas estrategias enfocadas para gestionar un riesgo en particular o un factor de riesgo en particular, y que nos conlleve a lograr el objetivo, que es cumplir con los objetivos y las metas que previamente nos hemos planteado en el Plan Estratégico de Seguridad Vial. Recordemos que, a propósito, los objetivos y metas se tratan en el paso número 7 de esta metodología. Entonces, con el paso número 8, básicamente es el pie de fuerza, es nuestro choque frontal contra esos enemigos que son los riesgos. Y esos enemigos los combatimos a través de las estrategias, las acciones que están inmersas dentro de los programas de gestión. Básicamente, entonces, eso es lo que se pretende gestionar con los programas de gestión. Controlar esos factores de riesgos a través de esas estrategias. Ahora bien, también es cierto que la norma nos da como esos ítems
que como mínimo deben contener esos programas de gestión. Por eso les sugerí ahorita que ojalá tuvieran la norma en la mano para que los vayamos visualizando. Entonces, si ustedes tienen la norma en la mano, ubíquense en el paso número 8, específicamente en el cuarto párrafo. Ahí tenemos el contenido mínimo que debe contener, para la redundancia, estos programas de gestión. Y aquí lo vemos en pantalla. Pues, lógicamente, como mínimo debe tener el nombre de cada programa. Recordemos que como mínimo son 5 programas que nos obliga que tengamos en el programa de gestión para atacar los riesgos críticos. Sabemos que hay otros programas que de una u otra manera también los terminamos gestionando y que de alguna u otra manera pues nos pide también la norma. Además de los 5 programas de gestión como mínimo que tenemos que implementar, hay unos adicionales que explícitamente no los dice la norma, pero son necesarios tenerlos, porque prácticamente, no de manera tácita, pero prácticamente la norma nos está llevando a ellos. Por ejemplo, uno de ellos, adicionales a los 5 del paso 8, son, por ejemplo, el programa de inspecciones planeadas, el programa de observación del comportamiento, programa de capacitación. Bueno, no lo trata el paso 10, entre otros programas de gestión. Bueno, entonces, como mínimo, ¿qué debe tener ese programa? Pues un nombre, lógicamente un nombre, lineamiento y límite y o alcance. Eso lo podemos entender como alcance. Como alcance, obviamente debe tener un objetivo o varios objetivos, fecha de inicio, duración, línea base. Este ítem estaba dentro de las preguntas de sondeo que hicimos, que cuál era el contenido entre las opciones de línea base o factor de desempeño instructivo, cuál de estos no era obligatorio dentro del contenido de los programas, y estaba esta opción de línea base. Y bueno, aquí vemos que un porcentaje importante dijo que la línea base no era obligatoria, y bueno, ya estamos viendo aquí que la línea base es uno de los ítems obligatorios que como mínimo deben contenerse dentro de los programas de gestión. Factores de desempeño, lógicamente, metas, lógicamente, indicadores y forma de medición, actividades, responsables, presupuesto y pues un cronograma donde se programa las actividades que se van a realizar dentro de ese programa de gestión. Entonces, tengan estos ítems ahí a la mano o presentes para cuando, o si ya ustedes en este instante, quienes están viendo este taller, ya tienen su programa de gestión documentado en sus empresas, puedan hacer el comparativo y como especie de una lista de chequeo, verificar si todos estos ítems que estamos mostrando aquí en pantalla, que son tomados directamente de la misma norma, paso 8, si sus programas de gestión contienen estos ítems que como mínimo debe contener. Bueno, entonces ténganlo ahí presente para que lo tengamos en cuenta. ¿Cuáles son como las principales dificultades que pues desde mi experiencia he identificado en las empresas con la aplicación de este requerimiento específico de los programas de gestión? Entonces aquí les comparto las 7 principales dificultades como para que nosotros revisemos lo que estamos haciendo, comparemos o nos comparemos con estas dificultades, y bueno, lo más importante es también ir visualizando, y eso es lo que trataré de ir haciendo, cómo hacer para superar estas dificultades en caso de que las personas que están viendo también se identifiquen con estas dificultades.
Bueno, entonces aquí traigo 7 principales dificultades para la estructuración de los programas de gestión que he identificado en el interior de las empresas. Una es el uso de plantillas de programas no adaptados a las necesidades propias de cada empresa. Las diferentes ARLs, los diferentes asesores manejan o manejamos, me incluyo yo también allí, plantillas, modelos, proformas para facilitar el trabajo al momento de documentar cualquier cosa que se requiera documentar en el marco del plan estratégico. Y los programas de gestión, pues no es la excepción. Hay unas plantillas ya preestablecidas, prediseñadas, que nos pueden facilitar el trabajo, pero lo que se encuentra uno cuando va a las empresas es que cuando uno revisa, bueno, vamos a revisar los programas que tienes, y se revisan los programas, nos damos cuenta, o me he dado cuenta, que los programas pues simplemente es un copy y pega, se ve con mucha claridad eso, el copy y pega, y pues uno se da cuenta que hay cosas que no son aplicables a la realidad de la empresa. Entonces algo que es bueno termina siendo algo negativo porque prácticamente lo que cambian es el logo, hacen algún cambio, lo adaptan a la empresa, incluso lo codifican dentro del sistema de gestión de la empresa, pero uno ve que las actividades y todo lo que está contenido dentro del programa, o gran mayoría de lo que se contiene, no obedece a la realidad de la empresa. Entonces yo creo que eso es una trampa en la que ojalá que no estemos cayendo y que en el futuro no caigan, porque se termina haciendo o se terminaría haciendo un plan estratégico de seguridad vial, como comúnmente se conoce, de papel, porque realmente no obedece a la realidad de la empresa. Entonces, esta es una de las principales, y es de hecho la principal falla, y de esta falla se desprenden las otras 6 que están ahí en pantalla. Porque el usar ese tipo de plantillas nos conlleva o nos condiciona y no nos permite hacer un análisis real en cada caso, para cada empresa. Entonces, bueno, esa es como la principal. Es una fortaleza que se termina convirtiendo en una amenaza porque realmente el programa no va a tener un impacto al interior de la empresa porque simplemente es una plantilla que hemos utilizado, cambiamos logo simplemente y sale para pintura, pero realmente no va a generar ningún impacto. La segunda dificultad que he identificado con mucha frecuencia es la ausencia de información de la línea base. Fíjense que la línea base estaba dentro de las preguntas del sondeo, donde se preguntaba si la línea base hacía parte de los ítems que como mínimo debe tener un programa. Y sí, efectivamente, sí hace parte de la línea base. Aquí también se encuentran dificultades porque a veces por ausencia o a veces porque no contiene la información. No hemos entendido todavía este concepto de línea base. ¿Qué es la línea base? La línea base debemos entenderla y haciendo como una analogía con un proyecto de grado o una tesis, tiene un collage. La línea base es un collage de lo que es la justificación, de lo que es un mini marco teórico, conceptual, legal, y un poquito de justificación del por qué estamos implementando este programa. Entonces, la línea base puede tener un poquito de cada esto. Obviamente no nos podemos extender en este ítem de línea base. Hay que tratar de ser breve, pero que contenga la información. Como su palabra lo dice, línea base nos está dando como las bases del programa. Podemos allí entonces, en ese orden de ideas, dar información sobre el programa en particular.
para tomar como ejemplo uno de los 5 programas que como mínimo debemos implementar, y es el de velocidad segura, gestión de la velocidad. Entonces, en este ítem de línea base, ahí lo que puedo es describir muy brevemente si la organización ha tenido siniestros viales ocasionados por este factor de riesgo, que de hecho es el factor de riesgo número 1 en Colombia y a nivel mundial, el exceso de velocidad. Por eso, de hecho, es que este programa se tiene como mínimo obligatorio, porque es uno de los principales problemas que se tiene en Colombia y a nivel mundial, la velocidad. Entonces, en este ítem de línea base, ¿qué podemos hacer? Pues una breve descripción si la empresa ha tenido siniestros con relación a este factor de riesgo. Podemos también hacer una breve contextualización del tema de la velocidad a nivel mundial, aterrizarlo a nivel Colombia y de lo general a lo específico, mundial, Colombia y de la organización. Y pues, como decía ahorita, si se ha tenido siniestros viales por esta causa, pues relacionar allí los comentarios, poner las estadísticas o el número de siniestros que se haya tenido con relación a eso. También podemos hacer un pequeño, unos comentarios relacionados a lo que es el concepto de la velocidad, haciendo aclaración que velocidad no es ir a alta velocidad, porque yo puedo ir a exceso de velocidad, 20 kilómetros por hora pueden ser exceso de velocidad en comparación a una norma que ya previamente se tenga establecida. Si en la organización la velocidad establecida dentro de las instalaciones, ¿no? Dentro de las instalaciones, por ejemplo, es de 10 kilómetros por hora y se va a 20, eso es exceso de velocidad. Entonces, quizás ahí también hacer esos comentarios sobre los límites de velocidad internos y externos. Y quizás mencionar también si se ha tenido algún llamado de atención o relacionado al tema de la velocidad, qué equipos o ayudas tecnológicas tiene la empresa para monitorear la velocidad. Es decir, es un breve collage, como les decía, de justificación, marco teórico conceptual y estadístico relacionado a cada tema. Estoy tomando como ejemplo el tema de la velocidad, pero recordemos que son 5 programas. Bueno, aprovechemos y mencionemos cuáles son esos 5 programas que nos da la norma. Además de el de la gestión de la velocidad, tenemos el de programa de gestión de la fatiga, tenemos también el programa de cero tolerancia a la conducción bajo efectos de alcohol y droga, tenemos también el programa de protección de actores viales vulnerables. Esos son los 5 programas como mínimo, ¿ok? Entonces, eso sería lo de la línea base. También se ha encontrado como dificultad o debilidades de los programas ausencia de factores de desempeño o uso de factores de desempeño no aplicables. Algunas proformas, algunas plantillas de programas, como mencionaba hace un momento, pues ya vienen con incluso algunos factores de desempeño establecidos. Entonces, una de las debilidades que he encontrado es que a veces algunos ni siquiera los tienen y los que sí lo tienen factores de desempeño que no son aplicables a la organización. Incluso no tienen ninguna relación las actividades que están dentro del programa con esos factores de desempeño. Entonces aquí hay que tener una claridad y es que la norma lo dice, definir uno o más factores de desempeño. No hay una camisa de fuerza que deben ser 2, 3 o 4 o 5 y que sean los que la misma norma nos orienta, porque la norma en el paso 8, cada programa tiene allí como unos ejemplos de los posibles factores de desempeño que podemos utilizar. No quiere decir que todos esos sean los que se tengan que utilizar, porque como he dicho ya y insisto en esto, cada organización tiene un contexto diferente a las otras, incluso aún en aquellas
en donde la misionalidad de la organización es la misma que la otra. Dos empresas que hagan lo mismo, de todas formas su contexto es diferente. Y cada contexto pues amerita unas particularidades también, incluyendo en los programas de gestión. Bueno, entonces, la norma nos da algunos factores de desempeño. Podemos utilizar esos factores de desempeño. Vamos a ver en el ejemplo que estamos tratando, en el ejemplo del programa de velocidad segura. Si tienen la norma en la mano, por eso les sugerí que ojalá tuviésemos la norma en la mano y podemos visualizar qué factores de desempeño, por ejemplo, nos da este programa. La norma nos da, por ejemplo, promover el cumplimiento de límites de velocidad, sustituir incentivos de pago que generen presión de velocidad en el recorrido. Ese es otro. Otro factor de desempeño es implementación de tecnología para el control de la velocidad, entre otros. Ahí nos dan 3. Entonces, uno asociado al comportamiento. Entonces, ¿qué nombre le podemos poner a ese factor de desempeño? Por ejemplo, promoción de conductas asociadas a la velocidad segura. Así, ese puede ser un nombre de ese factor de desempeño. Lógicamente, si yo me planteo ese factor de desempeño, las acciones que se contemplen dentro de ese programa deben tener coherencia o relación con ese factor de desempeño. En otras palabras, cada factor de desempeño que yo defina debe ser coherente y tener relación con las actividades, acciones o estrategias inmersas dentro de cada programa. Eso es importante. Lo que quiere decir que no todos los factores de desempeño tengo por qué contemplarlos. Quizás algunos no me apliquen o no sean viables de acuerdo a mi contexto. Pero lo que sí es importante es definir esos factores de desempeño. Un factor de desempeño se puede entender como un lineamiento o líneas de acción que se van a implementar o a contemplar dentro del programa. Son líneas de acción. Miren este que yo le acabo de plantear, tomándolo como ejemplo dentro del programa de gestión de la velocidad segura. Y es el de promoción de comportamientos seguros asociados a la velocidad. Ese es un factor de desempeño que tiene que ser congruente con unas actividades, capacitaciones, procedimientos instructivos, campañas educativas, qué sé yo, todo eso orientado a ese factor de desempeño. Mire cuál otro me da la norma, por ejemplo, implementación de tecnología para el control de la velocidad. GPS, que es uno de los más utilizados, ¿cierto? Y más prácticos en este caso. Entonces, si yo tengo ese factor de desempeño, uso de tecnología para el control o gestión de la velocidad segura, ese factor de desempeño debe estar asociado a unas acciones que sean congruentes con él. ¿Como cuáles, por ejemplo, en este caso? Bueno, si no se tiene o partiendo que no se tiene GPS en la organización, entonces una acción dentro del programa es implementar, instalar este dispositivo GPS en todo mi parque automotor. Ese puede ser una actividad. Pero ya nosotros lo tenemos. Ok, entonces ya ese no sería la acción. La acción sería entonces, y lo tenga o no, el GPS, esta acción es clave y es registrar y analizar esa información, porque de nada me vale que yo tenga ese dispositivo que esté tomando esa lectura si yo no hago un análisis de esas lecturas o de esos registros. Entonces, debemos implementar como medidas el seguimiento, el monitoreo de esa ayuda tecnológica para
identificar situaciones en donde se ha excedido la velocidad y pues esto también nos conlleva a otra acción y es tomar ya medidas para cada caso, aplicando un procedimiento disciplinario. De hecho, esto puede ser una otra acción también. Y, documentar e implementar un proceso disciplinario en el que se contemplen acciones o medidas para cuando se incumpla o se incurra con el incumplimiento de esta norma asociado a los excesos de velocidad. Entonces, esto también. Y pues de allí puedo seguir una serie de actividades relacionadas. Pero bueno, no puedo extenderme porque estoy tomando como ejemplo solamente este programa. Pero bueno, esto es lo mismo que se debe hacer con todos los programas. Sigamos con los 7 principales dificultades que pues he identificado. Otro es el planteamiento de objetivos y metas poco retadores. Uy, este es súper importante. Planteamiento de objetivos y metas poco retadores. He visto que algunos programas, por ejemplo, este de velocidad, los objetivos y las metas a veces no tienen que ver con el foco, que es controlar velocidad, y se van por las ramitas. Se van por las ramitas y entonces ponen como objetivo, por ejemplo, capacitar. Ese no es el objetivo del programa. Esa es una acción o estrategia para lograr el objetivo del programa. El objetivo de cada programa debe estar muy relacionado o tener una íntima relación con el nombre del programa. Entonces, si yo tengo un programa que se llama Gestión de la Velocidad, ¿verdad? Pues yo tengo que plantear un objetivo que me conlleve a eso, a ese nombre, gestionar la velocidad. Ahora, ¿para qué queremos gestionar velocidad? Para no tener siniestros viales por esta causa. Entonces, ese sería un objetivo muy pertinente, el que se plantee asociado al control de ese factor de riesgo o al control o a la prevención de lo que puede conllevar ese factor de riesgo. En este caso, este factor de riesgo que hemos tomado como ejemplo de velocidad, el control de las consecuencias de ese factor de riesgo sería el control de siniestros viales por causa de exceso de velocidad. ¿Ok? Entonces, eso es lo que tenemos que controlar. Ese objetivo debe apuntar a eso. Y bueno, he tomado como ejemplo este programa, pero cada programa es diferente y lógicamente cada objetivo debe ser pertinente a cada nombre de cada programa y lo que se quiere lograr con cada programa. Entonces hemos encontrado eso. Metas. Por ejemplo, en el de velocidad, la meta no es implementar todas las actividades del programa. En sí esa no es la meta. Vuelvo, insisto, las actividades me conllevan a cumplir un objetivo y una meta. Entonces, si yo tengo como objetivo gestionar la velocidad y como meta prevenir siniestros viales, como objetivo prevenir siniestros viales asociadas a exceso de velocidad, mi meta o las metas o digamos las principales metas deben apuntar a eso, a prevenir siniestros viales o a mantener en cero, en caso que no se tenga siniestros viales por exceso de velocidad, mantener en cero siniestros viales por causa de exceso de velocidad. O sea, entonces la meta debe ir asociada. Entonces, la meta o el objetivo no es en sí ejecutar las actividades. Las actividades son un recurso, un camino que me van a conllevar al objetivo y meta. Espero que me haya hecho entender con este planteamiento que acabo de explicar acá. Bueno, siguiendo, ¿qué otra dificultad he encontrado en los programas de gestión? Ausencia o deficiencia de indicadores. Entonces, ¿cómo vas a medir el programa? Y dentro de los requerimientos mínimos,
que debe contener cada programa de gestión de riesgos viales, está esto, el tema de indicadores. Ahora bien, no podemos olvidarnos que por allá en otro paso, en el paso 20, particularmente nos habla de los indicadores y la norma nos da una tabla de 13 indicadores y cada indicador de esos tiene relación con los programas de gestión. Entonces, es identificar de esos indicadores que ya la norma me los está brindando, tratar de identificar cuál de esos tiene relación con cada programa. En este caso en particular, el programa de gestión de la velocidad tiene, ya les digo, tiene dos indicadores que le pegan o le impactan o están muy relacionados con este programa. Entonces, esos indicadores debo contemplarlos dentro de mi programa. Ok, como mínimo, porque yo puedo tener otros indicadores, más indicadores. Ok, por ejemplo, los indicadores de cumplimiento de las actividades, que este es el que por lo general se tiene en los programas. Este indicador es un indicador deficiente. Me mide la gestión del programa, sí, pero debemos buscar indicadores retadores. Y obviamente tienen que tener relación los indicadores con las metas y objetivos que me planteé, y de eso hablé aquí ahorita en este ítem anterior. Entonces, objetivos, metas, indicadores están muy relacionados. Entonces, obviamente, si yo no tengo objetivos y metas retadoras, pues los indicadores tampoco van a ser retadores. Entonces, debemos implementar indicadores retadores asociados y con relación a las metas y objetivos del programa, porque van ahí agarraditos de la mano el uno con los otros. Bueno, pasemos a este otro ítem que habla sobre la deficiencia en el planteamiento de actividades. Y bueno, eso también tiene que ver porque en parte a veces no tienen relación las actividades, como decía hace un momento, no tienen relación las actividades con los factores de desempeño. Entonces, si yo planteo factores de desempeño ahí porque suenan bonitos, pero las acciones o las actividades no tienen relación con ellos, pues esa es otra debilidad. ¿Okay? Entonces, en el mejor de los casos, sí se tiene factor de desempeño y las acciones también tienen relación con ellos, pero no son acciones contundentes, no son acciones que van de manera frontal contra ese enemigo que es el riesgo asociado a cada programa, sino que son como acciones, son pañitos de agua tibia. Entonces, debemos ver y tener en cuenta, pues, que esas acciones deben apuntar a lograr el objetivo. Lógicamente, habrán algunas acciones, entre comillas, pequeñas, pero a veces esas pequeñas acciones, pues, ayudan o ponen un granito de arena para ese objetivo del programa. Pero el problema es que a veces nos quedamos o he encontrado programas con muchas pequeñas acciones, y hay que tener acciones contundentes. Ese es el problema. Y por último, el séptimo principal problema o dificultad, pues que con la experiencia he identificado, es la ausencia o deficiencia de recursos. La gran mayoría de estos programas de gestión requieren de recursos. Entonces, si no hay recursos, pues a veces, por muy buena intención que se tenga para cada programa, sin recursos, pues a veces eso es prácticamente imposible. Por ejemplo, solo por poner un ejemplo, con el que estamos tomando como ejemplo, y es el tema de la velocidad. Una herramienta muy útil y práctica para monitorear, registrar, analizar velocidad, por ejemplo, es GPS. Entonces, sin esa herramienta, nuestro trabajo va a ser muy, pero muy deficiente. Por ejemplo,
Entonces, ese es un recurso que tenemos que contemplar, por ejemplo, solo por poner un ejemplo, porque cada programa tiene sus particularidades, ¿verdad? Entonces, aquí hay que pensar en recurso tecnológico, en recurso técnico, en recurso humano para poder gestionar. Si no, pues ahí sí cómo, ¿ok? Y todos los recursos son importantes porque supongamos que la empresa tiene GPS, ese es un recurso valioso, pero si no tengo el recurso humano para monitorear, registrar, analizar y tomar acciones, pues entonces eso y nada también es prácticamente lo mismo. Entonces, programas sin recursos, ahí sí como que vamos a estar trabajando chuecos o cojo, porque eso no nos va a llevar a nada. Entonces, es importante los recursos técnicos, tecnológicos y humanos. O sea, allí hay que poner a trabajar a un equipo de trabajo interdisciplinario en esto. No solamente la responsabilidad cae sobre el líder del PES, en este caso, sino pues detrás de ese líder del PES que haya un equipo de trabajo que operativamente día a día haga cosas en función a esos programas y a su vez en función al PES en general. Entonces, bueno, eso es lo que quería compartirles con relación a la experiencia que hemos tenido. Entonces, esos programas deben enfocarse como mínimo a esto que estamos viendo aquí en pantalla, para que ese programa no se quede chueco, no se quede incompleto. Hoy en día, nuestro Plan Nacional de Seguridad Vial y nuestro Plan Estratégico de Seguridad Vial contempla algo que se llama Sistema Seguro. Y dentro de ese Sistema Seguro, que se compone de 8 líneas de acción, se resumen, resumidamente, valga la redundancia, en estos 3 aspectos: infraestructura, actores viales y vehículos. En esta trilogía vial se concentra la causalidad de siniestros. Entonces, si en esta trilogía o si esta trilogía es la que tiene una relación íntima y directa con la causalidad de los siniestros, debemos tratar de que nuestros programas contemplen acciones en estos 3. Dependiendo del programa, podré enfocarme o necesitaré enfocarme más en unos que en otros, pero como mínimo debo enfocar estos 3 y tratar de abordarlos los 3. Tratar de abordar los 3. Tomando como ejemplo, por ejemplo, nuestro programita modelo, el de velocidad, pues, ¿qué debo hacer yo para controlar la velocidad? Por ejemplo, infraestructura. Que tengo que implementar reductores de velocidad en mis vías internas. Ok, en las internas, porque lógicamente las vías externas o públicas o que son de un tercero, pues quizás la empresa no tendrá injerencia sobre eso, pero por lo menos en las internas sí. Miren, eso es infraestructura para control de la velocidad, instalación de reductores, estoperoles, talanqueras, etcétera. Eso es acción sobre infraestructura. También infraestructura, señalización para el control, digamos, de los límites de velocidad. Eso es infraestructura. En las personas, factor humano, actores viales, capacitación, instructivo, definición de responsabilidades, entrenamiento, simulacros, campañas educativas, entre otras. Aplicación de procedimientos disciplinarios, entre otras. ¿Qué podemos hacer en el vehículo? Bueno, aquí entra la ayuda tecnológica. Vamos a instalar GPS. Eso también podría entenderse como una acción sobre el vehículo. No, vamos a instalar unas cámaras. No, vamos a instalarle unos mecanismos para que, aunque el conductor quisiera exceder los límites, no pueda, porque ya el vehículo viene
condicionado para que no exceda velocidad, en fin. Y podemos hacer varias cosas en cada uno de estos tres componentes. Este mismo ejercicio mental los invito a que lo hagan con los otros programas. Tratar de que cada programa, las acciones o estrategias que contemplemos en cada programa tengan una relación con por lo menos estos tres elementos de la trilogía vial. Y bueno, con esto vamos como dando paso a la atención de preguntas que tengan los participantes. Entonces, bueno, Angélica, no sé si hay algunas preguntas por allí que hayan realizado los participantes que podamos revisar y pues tratar de orientar sobre ellas. Angélica. Claro que sí, doctor, muchas gracias. Bueno, vamos a dar entonces inicio a las preguntas que tenemos. Tenemos acá en el chat. A ver, acá pregunta. Espérame que tenemos muchos saludos. Bueno. Buen día, conductor César Patiño de la Universidad Nacional C de Palmira, atenta a la capacitación. Buenos días, a mí me pasa lo mismo. Tenía preguntas desde el principio. Sí. Si te las habías nada. Dame un segundo, aquí dice una. ¿Esos 5 programas aplican también para el Plan de Seguridad Vial Básico? Sí, claro que sí. El paso 8 es obligatorio para todos los niveles. ¿Ok? Sí, señor, así es. Larry Jesús Ustate pregunta, buenos días, de un ejemplo de línea de base, por favor. Bueno, ya lo di cuando estaba explicando la línea base. La línea base es una mini justificación, marco teórico, marco conceptual y un poquito de estadística relacionada a ese programa, a cada programa. Entonces, bueno, y no quiero describir una porque podría conllevar al acondicionamiento de los que ustedes internamente tengan que definir. Entonces, solamente lo que le puedo decir es que debe tener un collage que contenga como mínimo estos elementos que yo le acabo de mencionar y lógicamente estadísticas relacionadas a eso. Pero bueno, puede variar de un caso a otro. Listo. Bueno, hay personas que manifiestan que se les repitió el taller, pero pues este taller es realizado en vivo, entonces tal vez son problemas propios de conexión. La señora Clara Alicia Izquierdo pregunta, a nivel mundial, doctor, ¿la implementación de estrategias ha dado resultados positivos? ¿Hay algún país a citar? Sí, España, Chile, tienen muy buenas experiencias con relación a seguridad vial. Bueno, en Europa, España, han trabajado mucho y le han dado fuerte a este tema desde hace ya varios años y allá hay muy buenas prácticas. Y en Sudamérica, pues Chile, Argentina también. Bueno, doctor Lina Fernanda Herrera pregunta, ¿qué mecanismos administrativos se pueden adoptar para que se cumplan los requisitos de velocidad ya teniendo el GPS? ¿Qué mecanismos de qué, perdón? Administrativos se pueden adoptar para que se cumplan los requisitos de velocidad ya teniendo el GPS. Ok, bueno, como decía ahorita, yo puedo tener GPS, pero si no hay nadie que monitoree o revise esa información, pues eso no va a conllevar a nada. Entonces, una estrategia administrativa es tener a alguien con una responsabilidad de que de manera periódica esté monitoreando esos reportes que nos dan los GPS. ¿Ok? Y hoy en día los proveedores de GPS
a través de sus plataformas nos dan la opción de que podemos incluso filtrar análisis por semana, por vehículo, por zonas. Entonces, bueno, eso alguien tiene que hacerlo. Entonces, una estrategia es definir que alguien monitoree, analice esa información, consolide esa información y se lleve al comité de seguridad vial. Esa es otra estrategia. De hecho, es obligatoria esa estrategia. Analizar esa información en el seno de los comités y pues tomar ya medidas para cada caso. Medidas de acuerdo a un procedimiento disciplinario que previamente también se tenga establecido. Listo, doctor. Y por último, el señor Jaden Efren Rosero pregunta que ¿cuál es la cantidad mínima de empleados para implementar un plan de seguridad vial? Bueno, eso no hay un número mínimo tampoco. No hay un número mínimo. Bueno, digamos que de alguna manera sí. Como mínimo debe haber un líder del PES, ¿no? Como mínimo, que me lo exige el paso 1 de la norma. Pero lógicamente esa sola persona no va a poder implementar el PES. Y aquí también dependiendo de otras variables, por ejemplo, del número de conductores, del número de sedes o centros de trabajo que tenga la empresa. Así también, pues, las necesidades van a variar. Entonces, no hay un número mínimo, pero lo que sí les puedo decir es que una sola persona es insuficiente para todo lo que hay que hacer aquí dentro de este requerimiento. Bueno, doctor, muchas gracias. Ahora sí, entonces vamos a dar inicio a nuestro sondeo final. Vamos con la primera pregunta de nuestro sondeo. Perfecto. Paso de resolución 40595 de 2022 asociado a programas de gestión. A, paso 6, B, paso 8, C, paso 10. Ok. Bueno, vamos a conocer los resultados de esta primera pregunta de nuestro sondeo final. Dice A, paso 6, 14%, B, paso 8, 80% y C, paso 10, 6%. ¿Cómo nos fue, doctor, con esta pregunta? Bueno, fíjense que en el primer sondeo seleccionaron, la respuesta correcta es paso 8 y respondieron un 44% y ahora tenemos un 80%, es decir que incrementamos el 100% en la asertividad de esta pregunta. Bueno, muy bien, doctor, muchas gracias. Vamos con la segunda pregunta. Ok. No es un ítem obligatorio en los programas de gestión. A, línea base, B, factor de desempeño, C, instructivo. Bueno, vamos a conocer el resultado de esta segunda pregunta. Dice A, línea base 30%, B, factor de desempeño 23%, C, instructivo 46%. ¿Cómo nos fue con esta segunda? Bueno, aquí la respuesta que no era el instructivo, porque línea base ya vimos que sí aplica dentro del requerimiento. Y el factor de desempeño, pues también, ya lo vimos. Instructivo no era obligatorio. Entonces, erró un 29% en el primer sondeo y en este sondeo, perdón. El 29% respondió que instructivo no era y en este un 46%. Es decir, que aquí también incrementamos el nivel de conocimiento como alrededor de un 50% también. Bueno, muy bien, muy bien. Entonces vamos con la tercera y última pregunta. Los programas de gestión deben contener indicadores A, verdadero, B, falso. Bueno, dice A, verdadero 98%, B, falso 2%. ¿Cómo nos fue con esta última? Bueno, casi que ahí se mantuvo. La respuesta correcta es que es verdadero, o sea, ya y lo dijimos, los indicadores hacen parte mínima necesaria, obligatoria, dentro de la estructura de un programa de gestión.
y al principio respondió verdadero el 97% y ahora el 98%, o sea, aumentamos el nivel de conocimiento de un porcentaje. Sí, o sea que seguimos manteniendo la idea de que los indicadores sí son necesarios y obligatorios dentro de los programas de gestión. Bueno, doctor, muchas gracias por tu participación en esta acción educativa de tu comunidad el día de hoy. A todos nuestros asistentes también queremos agradecerles y también queremos invitarlos para que nos acompañen en Yopal a todos los habitantes de Boyacá. Este es el de Boyacá que se va a realizar el próximo 18 de julio. Entonces la invitación es para que se inscriban, participen, vamos a tener expertos técnicos, vamos a tener artistas de prevención en concierto, simuladores de realidad virtual. Entonces la invitación es para que escaneen el código QR que aparece en pantalla y se inscriban y participen para que no se pierdan esta oportunidad de participar. Bueno, de igual forma entonces queremos agradecerles a todos nuestros asistentes por su conectividad y su participación. Los invitamos a que conozcan nuestro Centro Virtual de Enseñanza y Aprendizaje Posipedia en www.posipedia.com.co, donde encontrarán todas nuestras comunidades de conocimiento, las presentaciones, las grabaciones de esta acción educativa y mucha más información para que sigan conectados con nuestro Plan Nacional Multimodal de Educación en Seguridad y Salud en el Trabajo. También queremos invitarlos a descubrir todas las acciones educativas que tenemos para ustedes en www.posipediatalleresweb.com o siguiéndonos por medio de nuestro canal de WhatsApp Positiva Educa. En este momento aparece en pantalla un código QR, el cual ustedes pueden escanear y los va a llevar directamente al canal de WhatsApp. A mano derecha van a encontrar un botón que dice seguir, le van a dar clic ahí y ya así hacen parte de nuestra comunidad educativa. En el canal de WhatsApp nosotros publicamos todos los enlaces de conexión de las acciones educativas diarias, el cronograma semanal y mucha más información de todo lo que Positiva Educa tiene para ustedes. Recuerden que el certificado de este evento web se generará para todos nuestros afiliados de 1 a 8 días hábiles después de terminada esta acción educativa y podrán acceder a él por medio de nuestro portal Posipedia en la sección Educa. Los dejamos con un video de uno de los congresos realizados el año pasado para que ustedes tengan una idea más de cómo son nuestros congresos y se animen a acompañarnos. Que tengan una feliz tarde. Hasta luego. Hoy estamos aquí en Yopal, Casanare, hablando sobre un tema muy importante que es la cultura de seguridad dentro de la cultura organizacional. Realmente lo que hoy pretendíamos era mirar el concepto, pero también cómo llevarlo a la práctica y cómo lograr procesos de transformación cultural que nos lleven a tener ambientes de trabajo más seguros y saludables. Hoy todos los participantes de nuestro congreso tienen un beneficio específico. Es la prevención de los riesgos laborales, la prevención de las enfermedades laborales, el fortalecimiento de competencias en seguridad y salud en el trabajo. La Universidad Autónoma de Bucaramanga y Positiva van a desarrollar un curso especializado de bioética en seguridad y salud en el trabajo, que puedan tener un conocimiento práctico, un conocimiento fáctico. Consideramos y vemos que Positiva rompe paradigmas en la investigación y la formación. Estos espacios son muy importantes por el aprendizaje que tiene el estudiante, pero acá vienen a fundamentar un poquito más esa necesidad que tenemos los docentes, por eso se llama Positiva Educa, porque vienen y nos educan a nosotros de la parte de lo que tiene que ver con la seguridad y salud en el trabajo. La realidad virtual me pareció una manera muy chévere de aprender, de capacitarnos, nos hace sentir ese riesgo, pero la diferencia es que no lo estamos viviendo, no estamos sufriendo, no tenemos una enfermedad o no tenemos un accidente laboral. Lo que se ha aprendido en las primeras conferencias hay que aplicarlo replicando de pronto las experiencias y hablando con los compañeros. En esta conferencia aprendí que debemos de tomar muy en serio el tema de riesgo psicosocial con nuestros compañeros porque ahí depende de cómo mejoramos día a día y poder avanzar y mejorar en el tema. Colombia, potencia de la vida.